aprovechado en los últimos días, además, para restarle importancia a estos cargos que son bastante serios. Justamente sobre esto vamos a comentar de inmediato con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que ya está con nosotros en la línea. Gracias por esa comunicación. Bienvenido a RPP. Tatiana, muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Mackey? Cuéntenos un poco, recuérdenos de qué se tratan estos dos cargos que está enfrentando hoy Donald Trump, que se están debatiendo y que luego se van a someter a votación en la Cámara de Representantes. ¿Cómo no? Recordaremos que el presidente de los Estados Unidos de América ha sido imputado primero de abuso de poder. Los jefes de Estado tienen mucho poder. El presidente de los Estados Unidos ha sido señalado por tenerlo en demasía respecto al caso de Ucrania, el caso ucraniano, donde hay evidencias, testimonios, declaraciones de embajadores, etcétera, que dan cuenta que hubo presiones por parte del presidente Donald Trump para desprestigiar al candidato, ahora todavía precandidato demócrata para las generales, Joe Biden, y en consecuencia este proceso para desprestigiarlo, minimizarlo, es jugar mal. Y eso en el escenario estadounidense, que un jefe de Estado esté involucrado en ese tamaño de dinámica bajo la mesa, no se ve bien. Y en segundo lugar, evidentemente que significa una obstrucción, un obstáculo, un cabe a la propia acción del Congreso estadounidense, que, como sabes, se divide en la Cámara de Representantes, que son 435, y el Senado, que está formado por 100 senadores. Ahora, en la Cámara de Representantes hay mayoría demócrata y todo parece indicar que la votación podría alcanzarse sin mayores problemas y que eso podría proceder. Ahora, si hablamos de dos cargos, ¿estamos hablando también de dos votaciones o es una sola? No, son dos cargos, pero que al final se produce una sola votación. Es decir, las dos imputaciones son debatidas, como que, sabes, ya comenzó y esto se prolongará por un par de horas, pero al final hay una votación. Esa votación tiene que dar como resultado mayoría simple, es decir, de 435 representantes, conseguir los 217. Como hay 235 representantes demócratas, es, como muy bien has dicho, muy fácil que consigan el cometido y entonces pase al Senado, donde es exactamente al revés, contrario. La mayoría ya no es demócrata, sino republicana. De los 100, 53 son republicanos, 43 demócratas, hay 4 independientes. Pero para que prospere en el Senado, ese escenario lo vamos a ver en enero. Comprenderás que para que sea destituido tiene que producirse 2/3 del número total de los senadores. ¿Cuántos es eso? 67 senadores. Quiere decir que los demócratas deben conseguir sus 43 votos más 20 que sean republicanos y todos los independientes. Es muy difícil realmente que las matemáticas le permitan ese resultado y también la dinámica del poder. No hay en la historia estadounidense. ¿Qué tan probable es que un senador republicano pueda votar en contra de Donald Trump? ¿Qué tan fácil va a ser para los demócratas conseguir esos 20 votos a su favor? Yo lo veo muy difícil, primero por el tracto de la tradición estadounidense. En Estados Unidos la clase política es muy seria. Las votaciones demócratas y las votaciones republicanas evidentemente son muy institucionalizadas y respetan la visión pétrea que se tiene sobre el bloque, la posición del bloque. No veo realmente a los republicanos votando en contra, votando para una destitución del jefe de Estado que hoy lidera, gobierna al partido en el poder. Eso no existe, no hay tradición
en la historia estadounidense, pero lo que sí estamos viendo es que en la historia estadounidense 3 procesos para 3 presidentes los llevó el Senado y en el Senado lograron librarse. Le pasó a Andrew Johnson en 1865, fue librado en el Senado. Le pasó a Bill Clinton en el año 1997, el famoso caso de Mónica Lewinsky, te acordarás. Y entonces, frente a un tercer escenario, pareciera que el Senado amortigua, sopesa y termina escudando al presidente de turno. El único caso excepcional fue, como recordarás, el caso de Richard Nixon, donde se sabía que matemáticamente y políticamente iba a ser defenestrado en el Senado y por eso renunció a la presidencia en 1974. Ahora, si bien es muy probable que este sea el escenario que veamos en el mes de enero y que eso no prospere el juicio político en contra de Donald Trump, pero ¿qué tanto puede afectar esta situación, estas acusaciones a lo que ocurre ahora mismo, la carrera política, sus intenciones de reelegirse como presidente? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Tatiana, como todas las que haces. La intención demócrata es debilitarlo, desprestigiarlo, para que llegue el 8 de noviembre del 2020 realmente en una situación de menoscabo y el imaginario de los votantes americanos se den cuenta que tienen un presidente mentiroso, que tienen un presidente con artimañas. Pero cuidado que en una situación como esta, a un presidente que guste o no ha logrado cifras azules para el país, ha logrado que ese proteccionismo que ha sido realmente mal visto por amplios sectores internacionales, incluso le ha dado resultados a la política económica de Donald Trump, termine victimizándolo y entonces con un presidente Donald Trump que en mayo anunció que iba a ser candidato, que a todas luces era evidente que estaba fortalecido, termine más fortalecido que nunca y se constituya nuevamente el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver todavía cómo la estrategia demócrata para demoler a Donald Trump realmente tiene el resultado esperado de desnudar esta mentira, esta situación que revela una inmoralidad política que, como sabes, en Estados Unidos eso es muy fuerte. Vamos a ver cómo sopesa esa situación frente a la gestión de un Donald Trump que ha hecho cosas importantes, entre ellas colocar a Estados Unidos nuevamente en la palestra internacional que luego del ataque de Al Qaeda en el 2001 había debilitado al imaginario estadounidense en el sistema internacional y Donald Trump le ha devuelto ese cariz internacional que no tenía Estados Unidos en los últimos años. Claro, el votante estadounidense piensa, a pesar de que Donald Trump no ha sido del todo transparente, ha mantenido una buena economía, nos ha mejorado las cifras, así que podría pues seguir en la presidencia, podría seguir al frente de la Casa Blanca. Pero en ese sentido, ya que hablas del otro lado, de los demócratas y de la campaña que ellos podrían hacer en contra de justamente esas acusaciones, ¿qué tanto beneficia, por ejemplo, a Joe Biden, ¿no?, que es su principal rival político en ese escenario? Sí, bueno, Joe Biden es un hombre con mucho prestigio en Estados Unidos, es un potencial demócrata que seguramente saldría holgado en las primarias demócratas y entonces, claro, él tiene un rédito y tiene un caudal importante, pero frente todavía a lo que significa el impacto político de la figura de Donald Trump, atípica, digo siempre atípica porque no es político tradicional en Estados Unidos, que apareció hace 4 años prácticamente de la nada política para encumbrarse, acabando con la tradición de la clase política estadounidense demócrata y también republicana. Todavía hay mucho trecho. La figura presidencial históricamente cuando va a un proceso de reelección logra sus cometidos y por eso hemos visto que muchos presidentes, no es una regla, pero sí han logrado las reelecciones cuando han decidido volver a postularse. Muy bien, parece entonces que el futuro, por lo menos a corto plazo, de Donald Trump está echado, por eso es que él se muestra además bastante tranquilo, ¿no?, y le resta importancia a estos cargos porque no se alcanzarían las votaciones para que finalmente se concrete su destitución. Exactamente, yo creo que vamos a ver
a un Donald Trump que seguirá con la dualidad, la estrategia que viene desarrollando, es decir, hacia afuera, reuniéndose con Kim Jong-un hace algunos meses, lo que no había hecho ningún presidente estadounidense anteriormente. Va a la reunión de la OTAN, desprecia la OTAN, pero al mismo tiempo la quiere, se muestra poderoso. En el tema del cambio climático, como sabes, no se logran los objetivos de la gran comunidad internacional. Es decir, un Donald Trump que utiliza el sistema internacional para empoderarse, el tema migratorio muy duro, pero que podemos los latinoamericanos tener posiciones contrarias, pero son aplaudidos por los gringos pobres estadounidenses. Claro. Ese Donald Trump es el que tiene, a mi juicio, una posición muy sostenida en el imaginario colectivo de la inmensa mayoría de americanos tradicionales, a los que él le ha levantado la política del destino manifiesto, que ha sido históricamente el gran baluarte de la gran nación americana, como dicen siempre en sus reportes educativos. No ha cambiado su discurso, eso lo ha llevado a la presidencia y ahora lo podría justamente mantener por un periodo más. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esa comunicación. Encantado, muy buenas tardes. Muy bien, así están las cosas. De todas maneras, nosotros vamos a estar al pendiente de esa votación en la Cámara de Representantes, aunque como estábamos escuchando en ese análisis, todo parece indicar que van a obtener los votos y que eso pasaría pues ya a la Cámara Alta.